Buenos días chicos, vamos a empezar este día eh, ya pasando la última clase porque me comunica la dirección que ya tenemos que estar con la evaluación. Bien, disculpen si hasta la fecha no hemos podido estar, si a la fecha todavía no hemos podido tener clases, no hemos podido interactuar, pero es que hemos estado nosotros todavía con algunos detalles o arreglos para poder llevar a cabo esa clase con el Zoom. ¿Ya? Bien, ahora sí. Vamos a iniciar la clase y vamos a primero a preguntarnos qué pasa si se derritieran todos los hielos. Todos los hielos que existen en el continente. Por ejemplo, si desaparecieran todos los nevados, si desapareciera la Antártida, si desapareciera el polo ártico. Imagínense ustedes, cuántas ciudades costeras, cuántas islas en el mar del Caribe desaparecerían. ¿De que van a desaparecer? Sí, van a desaparecer. Van a desaparecer las islas de algunas islas del Caribe, van a desaparecer. No quiero ser ave de mal agüero, tampoco estoy dando una señal apocalíptica, pero eso es lo que se va a dar debido a que las capas de los hielos, los casquetes polares se están derritiendo. Los osos polares también están en peligro de extinción y así que quedarán algunos en cautiverio, mientras que los demás irán muriendo poco a poco, irán desapareciendo. Y los que estén en cautiverio, bueno, vamos a ver cómo los van a mantener porque contra más calor haga, ellos no van a poder alimentarse, ellos son carnívoros, netamente carnívoros. Así que van a tener que mantenerlo en un lugar adecuado a la temperatura que ellos están adaptados, que es el frío extremo. Ellos están adaptados al frío extremo. Bien, entonces, esto es una de las consecuencias de este incremento del efecto invernadero. El efecto invernadero se debe a que en la atmósfera se concentra mucho calor. Hay un incremento de temperatura en la atmósfera. Sabemos que el parque automotor, los carros, buses, autobuses, microbuses, motocicletas y todo lo que termina en buses y cicletas han permitido de que el humo, el dióxido de carbono que está, se concentre más y eso retenga el calor. La Tierra necesita calor, si no nos morimos congelados. Pero hay veces que ese calor que durante el día que recibe los rayos solares, en la noche tiene que ser liberado. Pero ¿qué pasa? Ese humo, ese dióxido de carbono, eso de ahí, hace que los rayos, que el calor que tiene que salir de la Tierra no salga, se queda atrapado. Y a eso se le llama efecto invernadero. ¿Es bueno? Sí, pero si se quedan en exceso, mucho calor, si la Tierra tiene mucho calor, la Tierra se va a derretir como un chupete o como un helado, se va a empezar a derretirse, va a empezar a secarse lagos, lagunas, derretirse, ¿qué cosa? Los polos, los nevados se van a derretir como helado. Entonces ahí va a venir el problema, ¿ya? Si no hay atmósfera, imagínate, la atmósfera es la que retiene el calor. Si no tuviéramos atmósfera, la Tierra, imagínate, estaríamos bajo cero, 18 grados. Estaríamos como chupete. ¿Ya? Pero la temperatura, ¿cuánto es? Gracias a la atmósfera, la temperatura media es de 15 grados centígrados aproximadamente. Esa es la temperatura media. ¿Ya? Es porque los rayos solares, o sea, retienen ese calor. En la noche, esos rayos solares que ingresaron en el día retienen ese calor. Gran parte del calor se va y una parte se queda para que la Tierra no se congele. Pero ¿qué pasa? El calor ha ido en aumento. Y eso por culpa, no vayan a decir que la naturaleza, que la furia. No, eso es culpa del ser humano. El hombre sigue de ir extinguiendo los recursos naturales que colaboran para que el efecto invernadero no proceda. Por ejemplo, el dióxido de carbono es lo que nosotros eliminamos. Dióxido de carbono. Respiras oxígeno, elimina dióxido de carbono.
Los carros eliminan dióxido de carbono, las motos, todo. ¿Y quiénes se encargan de transformar el dióxido de carbono en oxígeno puro? Las plantas, los árboles, todo tipo de plantas, hasta las algas que están bajo el agua se encargan de hacer fotosíntesis, hasta las bacterias fotosintéticas. Entonces, se encargan de transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Pero ¿qué pasa si desaparece? Es como si tú estuvieras, por ejemplo, tú estás viendo los pulmones, está chévere, pero comienza a fumar, cigarro para acá, otro un cigarrito, después 2 cigarros diarios, después de 2, 3 cigarros, después van a ser 10, después va a ser, ¿no? De media cajetilla pasas a una cajetilla diaria, después 2 cajetillas, y ese dióxido de carbono, esa nicotina, ese alquitrán, se va pegando en tus pulmones, y tus pulmones ya pierden la capacidad de ¿qué cosa? De eliminar ese dióxido de carbono, ya no se queda adentro, y va formando pequeñas células malignas en tus pulmones. Y tus pulmones ya no tienen la capacidad de generar oxígeno, ya no pueden purificar el dióxido de carbono y sientes que te falta el aire. Entonces, tus pulmones se van reduciendo. No es que se achiquen, sino esas células cancerígenas van avanzando y van comprometiendo parte de tus pulmones. Ya es la mitad, ahora es un pulmón, te queda uno, va acabando y ya te queda la tercera parte. Y tus pulmones, hasta que sientes que se forma una fibrosis pulmonar y tus pulmones, ya no tienes pulmones, tu tejido se está muriendo, tejido muerto. Tienen que ponerte un respirador artificial para que pueda oxigenarte, porque tus pulmones ya no lo pueden hacer. ¿Y qué pasa? Te vas muriendo. Igual está pasando con el planeta. Si cortan los árboles, si talan los árboles, ¿quién purifica? Si los árboles son los pulmones del mundo. Ya no hay purificación. El dióxido de carbono se va acumulando en la atmósfera, se acumula más y más y más, y eso va a impedir que cuando entren los rayos solares y luego en la noche, cuando tengan que salir ese calor, esa radiación tenga que salir, porque en la noche ya no está el sol, ese gas, esos gases de dióxido de carbono van a decir, ¿a dónde vas? No, te quedas, y el calor ya no va a tener por dónde salir. Y eso va a permitir que la Tierra se vaya calentando más y más, como lo que está pasando ahora. ¿Quiénes son los gases responsables de ese efecto invernadero? ¿Quiénes son esos gases responsables? Esos gases responsables son el vapor de agua. Ojo, pero profe, ¿qué tiene que ver el vapor de agua? No. El vapor de agua se genera a partir de la ebullición. Tú haces hervir agua, ¿correcto? Tú haces hervir agua. A ver, el agua la haces hervir. Haces hervir el agua, comienza a hervir, ¿ya? Entonces, ese vapor de agua, ¿ya? Entonces, comienza a generar la sublimación del hielo de los nevados. El calor. Hay aguas termales acá. Entonces, no es tan grande la consecuencia. No es muy grande la consecuencia del vapor de agua. No es tan grande. No es muy grande la consecuencia del vapor de agua. No es muy grande. Pero tiene que ver, ¿ya? Esto se genera a partir de la ebullición del agua líquida o la sublimación del hielo de los nevados del Huascarán. Se comienza a sublimar. La sublimación es el cambio de estado del agua de sólido a líquido. Eso se llama sublimación. Entonces, esto es causante de los gases del efecto invernadero. O sea, esto es una de las causas producidas por los gases del efecto invernadero. Ahora, otros gases del efecto invernadero es el dióxido de carbono, el CO2. Ya ustedes saben que se produce de forma natural. Por ejemplo, si quemas leña, si se queman hojas, pero también cuando los volcanes hacen erupciones. O sea, también se forma por causas naturales, pero mayormente se están originando por causas artificiales, o sea, por el hombre. Están quemando, la quema de combustibles, la quema de dióxido de combustibles como combustibles fósiles como el petróleo, la gasolina,
está originando una cantidad tremenda de dióxido de carbono, lo que está permitiendo que se incremente también el efecto invernadero, se queda atrapado en la atmósfera, ¿ya? Ahora, el metano es otro hidrocarburo, ¿ya? También es más, es un hidrocarburo que incrementa el efecto invernadero 23 veces más que el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el metano es un gas. El gas que normalmente utilizamos, el gas doméstico, los autos que caminan a base de gas, ¿no? Provienen de aquí, del metano. Entonces, esto incrementa más, ¿ya? Incrementa más el dióxido de carbono, ¿ya? Y ahora que están aumentando los carros a gas, GNP, GNB, GLP, ya imagínense, ¿ya? Entonces, si no se usa mucho, no influye mucho. Pero como ahora están saliendo de moda, sobre todo aquí en Perú, dicen, no, que no contamina mucho. No, esa es mentira. Sí produce un incremento del dióxido de carbono, ¿ya? Es un gas producido en la naturaleza por descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. ¿Ya? También en el proceso digestivo de los rumiantes, en la combustión de los bosques, la biomasa, en la actividad microbiana, es un gas natural, pero también es un hidrocarburo que incrementa el efecto invernadero más que el dióxido de carbono, ¿ya? Si hay en menor cantidad, bueno, no es mucho daño, pero si existe en mayor cantidad, hace bastante daño. Ahora tenemos el óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno, bueno, si mezclamos oxígeno con nitrógeno, se forma óxido de nitrógeno. Puede ser dióxido de nitrógeno o también puede ser trióxido, dependiendo de la cantidad de nitrógeno que se encuentre, ¿ya? Por ejemplo, esto se forma por las industrias. Las industrias generan este óxido de nitrógeno, ¿ya? Se ha incrementado este gas en la atmósfera. Este gas se ha incrementado bastante por las actividades allá en empresas metalúrgicas, siderúrgicas. Ahí se está ocasionando el incremento de este tipo de gases. Tenemos el ozono. Bueno, el ozono se origina por la asociación de moléculas de oxígeno, de moléculas de oxígeno de la atmósfera. Esto se origina por acción de la radiación ultravioleta, ¿ya? Quiere decir, el ozono en parte nos ayuda, nos protege para que la radiación ultravioleta no penetre a la Tierra con tal facilidad y de esa manera no destruya nuestra piel, ¿no? El ozono sí se origina por la disociación de las moléculas de oxígeno que están en la atmósfera, ¿ya? Y esto es gracias a la radiación ultravioleta, ¿sí? Ahora bien, hasta aquí podemos ver los gases de efecto invernadero, ¿ya? Los gases de efecto invernadero, ¿ya? Quienes producen y cómo se producen. Ahora, por ejemplo, si se aumenta, yo les digo, si se aumenta el consumo de combustibles fósiles y la combustión de humo de las fábricas, la concentración en la atmósfera de dióxido de carbono va a aumentar. Entonces, el dióxido de carbono y otros gases, les repito, van a impedir la salida del calor. Se va a quedar atrapado en la atmósfera y esto va a incrementar la temperatura de la Tierra, ¿ya? Ahora sí, pasamos a destrucción de la capa de ozono. Bueno, la capa de ozono, el ozono como fórmula química tiene O3, o sea, está formado por 3 moléculas de oxígeno. El ozono es un gas
que se encuentra en una de las capas de la atmósfera llamada estratosfera, ¿ya? Y esa capa varía en el espesor, es gruesa, a veces ¿cómo se llama? Es gruesa, por ejemplo, en la línea ecuatorial, en el medio, en la panza del planeta, en la parte más ancha. Y en los polos, en los polos es delgada, ¿ya? En los polos es delgada. Es importante para nosotros porque nos protege de las radiaciones ultravioleta, ¿ya? Las radiaciones ultravioleta son lo que vienen, son unos rayos que vienen con el sol. Esa radiación ultravioleta se quedan detenidas en un 90% en la capa de ozono. Si la capa de ozono no llegara a retener, que imagínense que ingresara a la Tierra y todos estaríamos con lunares, pecas, manchas y cáncer en la piel. Gracias a la capa de ozono impide de que esos rayos ultravioleta ingresen, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa está causando que la capa de ozono se destruya? Los compuestos clorofluorcarbonados. Contiene cloro, flúor y carbono. Esos compuestos que contienen cloro, flúor y carbono son gases que destruyen el ozono cuando llegan a la atmósfera, ¿ya? Llegan a la atmósfera que por acción de los rayos ultravioleta se descomponen y quedan átomos de cloro libres. Los átomos de cloro quedan libres. Estos van a reaccionar con las moléculas del ozono y finalmente los átomos de cloro, al reaccionar con las moléculas de ozono, van a terminar perforando, haciendo hueco la capa de ozono. Van a terminar destruyendo la capa de ozono, ¿ya? ¿Cuándo se observó por primera vez este fenómeno? ¿Han oído hablar del Polo Sur, la Antártida, el continente antártico? Ahí se vio por primera vez, ¿ya? Este fenómeno fue observado por primera vez en la Antártida, donde el grosor de la capa de ozono se ha disminuido considerablemente, formando agujeros. Miren, en la Antártida, ¿pueden creer que el polo sur, el continente antártico se está achicando porque grandes bloques de hielo se están desprendiendo del continente antártico? Hace tiempo, no hace mucho tiempo atrás, pero dice que se desprendió un bloque del tamaño de una de las ciudades de los Estados Unidos, de uno de los estados, para serle más exacto. Llámese, ¿cuál sería? De uno de los estados más pequeños, pero de ese tamaño, de una ciudad se desprendió el bloque. Ya te imaginas que la Antártida se parta en pedacitos y comience, ¿sabes cuándo son los témpanos de hielo? Comienzan a navegar por todo el océano hasta que se van derritiendo. Y si se derrite el hielo, al mezclarse el agua dulce, cuando se mezcla con el agua salada, va a causar problemas. Tormentas, huracanes. Y no solamente eso, de yapa sube el nivel del agua, lo que va a causar inundaciones y maremotos. ¿Quedó claro? Entonces, desde el año 1980, que se detectó la primera vez con un pequeño agujero, hasta el año 2010, ha crecido. Antes del año 2000 estaba del tamaño de todo el continente antártico. Ahora está más grande la capa de ozono. La capa de ozono puede regenerarse, sí, en la medida de que dejen de emanar dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono se detuviera, entonces la capa de ozono se vuelve a regenerar. En estos tiempos de pandemia se detuvo por al menos un mes, quizás un poco más, en algunos lugares un mes, se detuvo la emisión de esos gases, no en su totalidad, pero al menos de manera considerable, lo que permitió que la capa de ozono pudiera de nuevo regenerarse y de esa manera ya evitar que el calor se concentre.
como quien dice, le dio un respiro al planeta Tierra para que se desintoxique un poco, ¿no? Entonces, interesante, porque los rayos solares, ¿qué provocan? Cáncer. Viajan a una velocidad tal que tu piel no lo puede detener. Penetra la piel, se queda en tu piel y van destruyendo tus células, generando células malignas. Esas células malignas son el cáncer. Ahora, ¿qué más tenemos? La lluvia ácida. La lluvia ácida se genera, ¿por qué? Por las emisiones de gases como dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono y el tetróxido de azufre. Estos tres gases, cuando son emanados, son liberados, se descomponen y al mezclarse con agua, con el agua que está en las nubes, en la atmósfera, todo óxido metálico y no metálico, sobre todo los óxidos no metálicos al mezclarse con agua, químicamente dan lugar a los ácidos. Y los ácidos que se van formando son ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido carbónico también. Se van formando esos gases. Y esos gases producen la lluvia ácida. ¿Por qué? Porque se mezclan con las nubes. Caen en forma de lluvia, caen en forma de nieve y caen en forma de granizo. Peor es cuando caen en forma de lluvia, porque esa lluvia no es un ácido que te derrite la piel o que te quema la piel, pero es un ácido que sí va a malograr y va a ser perjudicial para las plantas, para la vegetación, para los animales, ¿no? Es más, si cayera lluvia ácida sobre tu casa, si tienes ropa tendida, pues te va a malograr la ropa. Si tu techo es un techo ligero, pues va a malograr tu techo. No digo que lo va a derretir, pero al menos tu casa va a quedar despintada con gotas, unas manchas blancas. Tu casa bien pintada va a parecer todo feo. Si en el caso de que se dio una lluvia ácida, que ya se dio en otros lugares de la ciudad, y se han preguntado por qué su casa quedó con manchas, su ropa, era porque se originó una lluvia ácida. Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar las emisiones de gases? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer para controlar? Primero, reducir el contenido de azufre en los combustibles. ¿Ya? Hay que refinar bien, porque hay combustibles que contienen azufre y eso emana y llega a la atmósfera. Ahora, limitar las emisiones del óxido de azufre y el óxido de nitrógeno. O sea, las industrias tienen que tratar de buscar otro tipo de elementos químicos que impiden o disminuyan la emisión de esos gases de azufre y nitrógeno. Porque ellos, para poder llevar a cabo todos sus procesos, sus elaboraciones de sus materiales, necesitan de esos elementos químicos que al mezclarse con oxígeno son eliminados a la atmósfera y producen, ¿qué cosa? Ese tipo de gases. Tienen que buscar una manera alterna, tratar de disminuir la emisión de esos gases. Ahora, el uso del gas natural es una de las alternativas, ¿ya? Como recurso energético. El uso del gas natural antes que los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles es peor, ¿ya? Energías alternas, energías limpias como la energía eólica, la energía solar por paneles solares, ¿no? Hay que utilizar ese tipo de energías renovables y ya no los hidrocarburos. El uso de sistemas alternativos, por ejemplo, sistema de transporte públicos, los autos a base a batería, que hace tiempo les dije por qué no salieron antes, porque las empresas petroleras no querían competencia e impidieron que estos autos salieran a la venta a base de agua, ¿no? Bien, hasta aquí es lo que hemos podido aprender en cuanto al incremento del efecto invernadero. La próxima clase estamos hablando. Les digo que hasta el día de hoy, hasta el día viernes, se les espera para la tarea.
llegamos hasta el día viernes y de ahí ya les envío la evaluación correspondiente. Aunque cada clase que yo hago, yo siempre evalúo. Así que voy a pedirles por favor que me envíen todas sus tareas en la plataforma. No esperen la última hora porque solamente, miren, me han dicho hasta el viernes. Yo voy a recibir hasta el día sábado por la mañana. Después hasta el mediodía. Después del mediodía ya no, si así me manden, como sale la hora, ya no lo voy a considerar. Porque yo ya tengo que sacar mis promedios. ¿Correcto, chicos? Entonces nos estamos viendo. Hasta la próxima, chicos. Cuídense. Nos vemos. Chao, 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 chao. Chao.